Vamos a empezar con la clase de hoy. Entonces, hagamos un pequeño recuento de lo que vimos la clase pasada. Bueno, la clase de hoy lo que vamos a hacer es primero este recuento, luego veremos algunos ejercicios acerca de las operaciones entre clases, luego veremos el axioma de la unión y terminaremos con la revisión de los diagramas de Venn. ¿Sí? Entonces, ese es el plan de hoy. Y pues terminaremos la clase con eso. La clase de ayer vimos 4 operaciones importantes. Primero la unión, ¿sí? Que me dice que la unión de A y B la vamos a representar de esta manera. Y será la clase de todos los conjuntos X, tales que X pertenecen a A o X pertenecen a B, ¿sí? Esa es la X pertenece a o X pertenece a B. Esa es la proposición que debe cumplir cualquier conjunto para formar parte de la unión de A y B. ¿Sí? Entonces hicimos algunos ejemplos. Recuerden, T pertenece a la unión de A y B. Eso es equivalente lógicamente a decir que T pertenece a A o T pertenece a B. Vimos 2 teoremas interesantes de que A es subclase de la unión de A y B también es subclase de la unión de A y B. Y que es conmutativa la unión, o sea, A unión B es igual a la unión de B y A. La intersección nos dice que dadas las clases A y B, yo puedo tener ahora una nueva clase, ¿sí? A la que le vamos a llamar intersección de A y B, en donde es la clase de todos los conjuntos Y, tales que Y pertenece a A y Y pertenece a B. O sea, esto lo puedo cambiar, ¿no? Puedo decir que es la intersección de A y B es la clase de todos los conjuntos X, tales que X está en A y X está en B. O sea, necesariamente en las dos para que esta conjunción sea verdadera. O sea, S pertenece a la intersección de A y B. Es equivalente lógicamente a que S pertenece a A y S pertenece a B. Vimos 2 teoremas de igual manera, que la intersección de A y B es subclase de A y la intersección de A y B también es subclase de B. Y la intersección es conmutativa, o sea, la intersección de A y B es igual a la intersección de B y A. La diferencia, en cambio, su proposición es una conjunción también, pero tengo una negación de una pertenencia, o sea, X pertenece a A y X no pertenece a B. Yo diré que la diferencia entre A y B es igual a la clase de todos los conjuntos X, tales que X pertenecen a A y X no pertenecen a B. ¿Sí? Entonces pusimos algunos ejemplos también. Aquí está uno. Si U pertenece a la diferencia entre A y B, entonces U pertenece a A y U no pertenece a B. O de igual manera, si U pertenece a A y U no pertenece a B, entonces U pertenece a la diferencia entre A y B. ¿Sí? O sea, son equivalentes lógicamente. Y el complemento trabajaba con esta proposición. X no pertenece a, si yo digo que X no pertenece a, X pertenecerá al complemento de A. ¿Ya? Entonces el complemento de A es la clase de todos los conjuntos X, tales que X no pertenecen a A. Entonces vimos el complemento del complemento de A es igual a A. Vimos que dadas 2 clases de A y B, la clase A es subclase de B, sí, solo sí, el complemento de B es subclase del complemento de A. Bien, en la clase de hoy vamos a ir viendo otras propiedades más que van apareciendo a modo de ejemplos, de ejercicios, y vamos a ir estudiando cómo serían sus posibles demostraciones, ¿sí? Entonces eso vamos a ir aprendiendo en la clase de hoy. Y pues les va a quedar de tareita revisar algunos ejemplos que, bueno, ya les voy a explicar después, que están subidos en el aula virtual. Bien, entonces, empecemos con el primer ejemplo. Dice, dada la clase A, se tiene que la unión entre
A y la clase universal es igual a la clase universal. O sea, esto es verdadero. Me pide verificar que esto es verdadero. Entonces empezamos. Miren, empiezo por dónde. A ver, ¿qué significa que la clase universal unida con A, o sea, la unión de A con la clase universal, es igual a la clase universal? Por la definición de igualdad, ¿sí? Por la definición de igualdad, ¿qué tenemos? La doble implicación, ¿sí? La definición de igualdad. Tenemos que la doble implicación entre estas proposiciones que están aquí, ¿sí? Entre X pertenece a o X pertenece a la clase universal, sí, solo si X pertenece a la clase universal, es verdadera para todo conjunto X, ¿sí? Esta es la definición de igualdad. Estamos para todo conjunto X. Acuérdate, ¿qué significa que A sea igual a B? Significa que para todo conjunto X, X está en A, sí, solo si X está en B. Entonces lo mismo acá. Para todo conjunto X, X pertenece a la unión, X pertenece a o X pertenece a la clase universal, sí, solo si X pertenece a la clase universal. Esta proposición es verdadera, ¿por qué? Porque X pertenece a la clase universal. Habíamos dicho que siempre es verdadero, ¿sí? O sea, todo conjunto es elemento de la clase universal. Entonces, por verlo así, la parte derecha de mi doble implicación, pues es siempre verdadera. Ahora vamos con la parte izquierda. Aquí esta es la misma proposición, o sea, siempre será verdadera. Y en la disyunción, basta que una proposición sea verdadera, pues para que todo esto sea verdadero. ¿Estamos? Entonces, mira, esta es una proposición verdadera, porque la doble implicación me dice que si las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad, entonces la doble implicación es verdadera. ¿Sí? Por lo tanto, lo que les acabo de decir, por el axioma de la disyunción, X pertenece a o X pertenece a la clase universal, también es verdadera para todo conjunto X. ¿Sí? Y como eso es verdadera, la doble implicación seguirá siendo verdadera. Y como esto es la definición de esta igualdad que aparece acá, pues yo puedo afirmar que esto es verdad. ¿Sí? Entonces repito, si yo quiero verificar que la unión entre A y la clase universal es igual a la clase universal, ¿qué hago? Verifico la definición. Sí, definición de igualdad que me dice que X pertenece a la unión entre A y la clase universal, sí, solo si X pertenece a la clase universal. Pero, ¿qué significa que X pertenece a la unión entre A y la clase universal? Ah, pues que X pertenece a A o X pertenece a la clase universal. Pero esta proposición que está aquí me dicen que es verdadera. ¿Y por qué es verdadera esta proposición? Ah, pues porque X pertenece a la clase universal es verdadera y porque acá también tengo que X pertenece a la clase universal es verdadera. Como es la disyunción, ya tengo una proposición que es verdadera, que sería esta que está aquí, ¿sí? Y a la disyunción es verdadera. Entonces tengo del lado izquierdo verdadero, del lado derecho verdadero. Entonces la doble implicación será verdadera porque tienen el mismo valor de verdad. Entonces, como la definición es verdadera, ¿sí? Entonces yo puedo afirmar que la unión entre la clase universal es igual a la clase universal. ¿Sí? Bien. No sé si tienen alguna pregunta de esta. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos avanzando. Siguiente. Sí, bueno, aquí terminamos el ejercicio con esto que les digo, ¿no? Esto es equivalente lógicamente a la unión y luego yo puedo decir que esto es verdadero.
Ejemplo 2. Dice, dada la clase A, se verifica que la intersección entre A y el conjunto vacío es igual al vacío, el conjunto vacío. Entonces, ¿cómo voy a proceder? De la misma manera. ¿Sí? De la misma manera vamos a proceder. Si yo quiero verificar que esta proposición que está aquí es verdadera, o sea, que se verifica, ¿qué hago? Voy por la definición. ¿La definición de qué estoy trabajando? De la igualdad. ¿Ya? O sea, yo quiero decir que X pertenece a la intersección entre A y el vacío, sí, solo si X pertenece al vacío es verdadera, porque esa es la definición. ¿Sí? ¿Pero qué significa? ¿Pero qué significa que X pertenece a la intersección entre A y el vacío? Ah, pues, para yo poder decir que esto es verdadero, yo necesito, pues, esta definición, o sea, X pertenece a A y X pertenece al vacío. ¿Sí? O sea, a esto que está aquí, ¿no es cierto? Por la definición de esto. Sí, solo si X pertenece al vacío. Sí, X pertenece a A y X pertenece al vacío. O sea, si yo logro verificar que esto es verdadero, pues ya estoy hecho. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? A ver, vamos viendo los valores de verdad que tengo ahí. Esta proposición que está aquí, ¿sí? X pertenece al vacío, es falsa. ¿Sí? Eso ya habíamos dicho. X pertenece al vacío es una proposición falsa, porque X pertenece a la clase universal, es proposición verdadera. Y X no pertenece al vacío, esa es una proposición verdadera también. X pertenece al vacío es una proposición falsa, porque decir X pertenece al vacío es lo mismo que decir que X no es igual a X, y eso es falso, ¿ya? Entonces, X pertenece al conjunto vacío es falso, y aquí también tengo X pertenece al vacío es falso. Si ya esta es falsa, pues ya esta conjunción es falsa, ¿sí? Porque acuérdate que para que la conjunción sea verdadera, las dos tienen que ser verdaderas. Y date cuenta que aquí tienes la doble implicación y esta proposición de la izquierda es falsa y la de la derecha es falsa. Como tienen el mismo valor de verdad, toda esta proposición que está aquí será verdadera. ¿Ya? Entonces es lo que se explica acá, ¿no? Dice, ahora bien, esta proposición es verdadera porque las dos proposiciones de esta doble implicación son falsas. Porque la proposición X pertenece al conjunto vacío es falsa por el axioma de la conjunción. También vemos que el otro lado es, el lado izquierdo es falso, ¿no? Finalmente, podemos concluir que la intersección entre A y el conjunto vacío es igual al conjunto vacío como queríamos. ¿Sí? Entonces, mira, otra vez, hago uso de todo lo que sé, o sea, no me estoy inventando nada más. Hago uso de todo lo que sé y concluyo lo que me está pidiendo. ¿Sí? Entonces, hago uso de las definiciones, obviamente hago uso de los axiomas, de las conectivas lógicas, de los valores de verdad de las conectivas lógicas que vimos al comienzo del semestre, ¿sí? Y pues le voy trabajando. ¿Estamos? Bien. No sé si tienen alguna preguntita. ¿Alguna pregunta? Alcen la manita, a ver, háganme saber que están ahí. Eso. Algunos creo que sí en las cobijas. Bueno, bajen nomás las manitas. Gracias. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Quiero que le presten atención porque vamos a desarrollar el mismo ejercicio, sí, el mismo ejercicio 2, pero mediante otro método, ¿sí? O sea, vamos a demostrar lo mismo, pero de otra forma. Y lo que vamos a usar, el método que vamos a usar, es uno que ya habíamos visto antes, la reducción al absurdo, ¿sí? Vamos a ver el mismo ejercicio por reducción al absurdo. O sea,
yo quiero demostrar que la intersección entre A y el conjunto vacío es igual al conjunto vacío, pero por reducción al absurdo. Entonces, recordemos un poquito de reducción al absurdo. Si yo quiero demostrar que una proposición es verdadera, ¿sí? Entonces voy a suponer todo lo contrario, ¿sí? Voy a suponer que la negación de esa proposición es verdadera, ¿sí? Entonces empiezo a trabajar con esta suposición de que la negación de mi proposición es verdadera. Y si llego a una contradicción, si llego a una falsedad, entonces significa que lo que yo supuse no es correcto. O sea, lo que yo supuse, la negación de mi proposición verdadera no es correcto. O sea, la negación de mi proposición es algo falso. Por lo tanto, como la negación de mi proposición es algo falso, mi proposición debería ser verdadera. ¿Sí? O sea, como yo supuse lo contrario, eso me lleva a una contradicción. Entonces, el suponer lo contrario no está bien, porque me genera algo falso. Luego, mi proposición debería ser verdadera. Entonces, así es como vamos a trabajar. ¿Qué hacemos primero? Pues para demostrar que la intersección entre A y el vacío es igual a un conjunto vacío, consideremos lo contrario. Es decir, la negación de esto voy a considerar que es verdadera. Y la negación sabemos que es que la intersección entre A y el vacío es distinto del vacío, o sea, no es igual al vacío. ¿Sí? O sea, yo voy a considerar de que ahora esto que está aquí, que lo voy a poner en rojo, que esto es verdadero. ¿Sí? Entonces vamos a ver, me debería generar una contradicción y vamos a ver en dónde nos genera una contradicción. Pero decir que la intersección de la clase A con el conjunto vacío es distinto del vacío es que existe un conjunto X, ¿sí? Que existe un conjunto X tal que X pertenece a la intersección entre A y el vacío. ¿Sí? Eso significaba decir que la intersección entre A y el vacío es distinto del vacío, recuerda. Eso lo vimos en la clase anterior. ¿Sí? Podemos regresar por aquí. Vamos a regresar a donde estaba eso. Cuando vimos la clase vacía. ¿Sí? Cuando vimos la clase vacía vimos ese teorema. Aquí está, mira. Dada la clase A, se tiene que A es distinto del vacío si solo si existe un conjunto X tal que X pertenece a A. Entonces, en nuestro caso no tenemos A, sino tenemos la intersección entre A y el vacío. ¿Ya? Entonces, decir que la intersección entre A y el vacío es distinto del vacío es que existe un conjunto X tal que X pertenece a la intersección entre A y el vacío. Por eso aquí le he puesto teorema. Bien, pero X pertenece a la intersección entre A y el vacío. Por definición de la intersección, es lógicamente equivalente a decir que X pertenece a A y X pertenece al vacío. ¿Sí? X pertenece a A y X pertenece al vacío. Ahora bien, luego X pertenece a A y X pertenece a vacío es falso. Y aquí les he puesto por qué. A ver, muchachos y muchachas. ¿Por qué X pertenece a y X pertenece al conjunto vacío es falso? ¿Quién me dice? Porque si X pertenece al conjunto vacío, ya no podría pertenecer al conjunto A. No. No. Por En el el axioma ejercicio. de la conjunción. ¿Y qué con el axioma de la conjunción? Porque X pertenece al vacío es falso. Y al ser Ya, falso, por el axioma de la conjunción, toda la proposición es falsa. ya, súper bien, Jonathan. Sí, a ver, recuerden, ¿qué habíamos dicho de esta proposición que está aquí? Sí, la voy a poner en morado. Esta proposición que está aquí, X pertenece al vacío. ¿Es siempre qué? Esa proposición es siempre falsa. ¿Sí? Entonces, como X pertenece al vacío es siempre falso, la conjunción entre algo falso y lo que sea, esta proposición que está acá, ya va a ser falso por el axioma de la conjunción, como bien lo dijo Jonathan. ¿Sí? Entonces, esta proposición, ojo muchachos, es falsa porque X pertenece al conjunto vacío, es falso. ¿Sí?
Entonces, porque como X pertenece al vacío es falso, por el axioma de la conjunción, mira, justamente, X pertenece a y X pertenece al conjunto vacío es falsa. Entonces, llegamos a una falsedad, ¿sí? Llegamos a una falsedad. ¿Pero qué nos llevó a una falsedad? El decir que la intersección entre A y el vacío es diferente del vacío, ¿sí? Por lo tanto, esto que está aquí en rojo no es correcto. Esto es falso. ¿Y qué vendría siendo verdadero? La negación de esto, ¿sí? ¿Y qué es la negación de esto? Mi proposición original. ¿Estamos? Entonces, por tanto, la intersección entre A y el conjunto vacío es distinto del vacío, es falso. Luego, su negación, ¿sí? Que es esto que está aquí, mi proposición original, es verdadera, ¿sí? Entonces, mira, el mismo ejercicio, pero ahora resuelto por reducción al absurdo, ¿sí? Este es el método de reducción al absurdo. Ya iremos haciendo más ejercicios para que le vayamos cachando la onda, cómo es esto, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bien. Vamos con otro ejercicio. Nos toca el número 3. ¿Ya? A ver, número 3. La forma en la que se va a demostrar este número 3 es diferente a lo que hemos estado viendo. Y ya vamos a ver las sutiles diferencias, pero debemos aprender las formas, ¿no? Entonces, miren, la proposición, el complemento de la clase universal es igual al vacío, es verdadero. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, la siguiente secuencia de equivalencias lógicas, que son válidas para todo conjunto X, muestran que la afirmación anterior es correcta. ¿Sí? Entonces, en esta demostración, ya no voy a hacer algo redactado como en los dos ejercicios anteriores, sino que voy a hacer algo esquemático. ¿Sí? Entonces, voy a presentar lo que hago y también voy a presentar mis justificaciones. Sí, que bien lo podría hacer yo en una tabla de doble fila. Sí, o sea, lo que hice y la justificación. Número 2, la justificación. Número 3, la justificación. ¿Sí? Entonces, es presentar de una manera esquemática. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Lo que voy a hacer es que voy a partir de mi lado izquierdo y voy a intentar llegar a mi lado derecho. ¿Sí? Bien pudiendo hacerlo de la otra manera también. Partiendo del lado derecho y llegar al lado izquierdo. Entonces, ¿cómo parto del lado izquierdo? Bueno, supongo que un X pertenece al complemento de la clase universal. ¿Sí? Supongo que X pertenece al complemento de la clase universal. Y esto es equivalente, lógicamente, a la negación de que X pertenece a la clase universal. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque acuérdate que si X pertenece al complemento, si X pertenece al complemento de la clase universal, esto es equivalente lógicamente a que X no pertenece a la clase universal por la definición de complemento. ¿Sí? Definición de complemento aquí. Ahora bien, si yo tengo que X no pertenece a la clase universal, eso será lógicamente equivalente a la negación de X pertenece a la clase universal. ¿Sí? Luego, puedo hacer la transitiva. ¿Sí? Transitiva de la equivalencia lógica. ¿Sí? La transitiva de la equivalencia lógica, como X pertenece al complemento de la clase universal, es equivalente lógicamente a esta proposición. Y esta proposición es equivalente lógicamente a la negación de que X pertenece a la clase universal. Entonces concluyo que X pertenece al complemento de la clase universal, es equivalente lógicamente a la negación de que X pertenece a la clase universal. ¿Ya? Sabiendo que X pertenece a la clase universal, recuerda, es lógicamente equivalente a que X es igual a X. ¿Sí? Pero si yo niego que X pertenece a la clase universal, estaré negando que X es igual a X. Por lo tanto, X debería ser diferente de X.
¿Ya? Entonces, todas estas cosas vamos a ir usando, miren. Luego, como tengo la negación de que X pertenece a la clase universal, esto es lógicamente equivalente a la negación de que X es igual a X. ¿Sí? Justo lo que les había dicho hace un ratito. ¿Sí? Entonces estoy sustituyendo lo que sé. Estoy aplicando, acuérdate que P es equivalente lógicamente a Q, como la negación de P es lógicamente equivalente a la negación de Q. ¿Sí? Eso lo habíamos visto en la lógica mismo. ¿Sí? Voy a ponerles para que lo recuerden. Eso ya debe estar en su cabecita. Pero les voy a poner aquí para que lo recuerden. Miren, aquí tenemos negación. Si P es lógicamente equivalente a Q, entonces la negación de P es lógicamente equivalente a la negación de Q. ¿Sí? Propiedades de la equivalencia lógica. Bien, entonces, la negación de que X es igual a X es X distinto de X. Y X distinto de X es equivalente lógicamente a que X pertenezca al conjunto vacío. ¿Ya? Luego, por la transitiva, yo puedo decir, bueno, si este primero fue equivalente lógicamente al segundo, y el segundo fue lógicamente equivalente al tercero, y el tercero fue lógicamente equivalente al cuarto, entonces el primero será lógicamente equivalente al cuarto. ¿Sí? O sea, X pertenece al complemento de la clase universal, es equivalente lógicamente a que X pertenece al conjunto vacío. ¿Sí? Que no es más que la definición que el complemento de la clase universal es igual al conjunto vacío. ¿Sí? Que es lo que yo quería demostrar. ¿Sí? Entonces, mira, fue una secuencia de cosas que yo fui haciendo. Y otra vez, no me inventé nada, sino lo único que utilicé fue definición de clase universal, definición de clase vacía y las negaciones respectivas y mis propiedades de equivalencias lógicas. ¿Sí? Entonces concluyo, ¿no? Lo que quiero. Las correspondientes justificaciones para tales afirmaciones son: la primera, la equivalencia que define el complemento de una clase, ¿ya? La segunda, la equivalencia que define la clase universal y la propiedad de la equivalencia lógica de preservar las negaciones, ¿sí? Lo que les mostré aquí de la negación. La tercera, la equivalencia que define la clase vacía, ¿sí? Que X es diferente de X, la negación de que X es igual a X. La cuarta, la aplicación reiterada de la propiedad transitiva de las equivalencias lógicas. Primero la transitiva entre 1 y 2 y luego la que resulta con 3 para obtener la número 4. ¿Sí? Transitiva de la equivalencia lógica. Y la 5, la definición de equivalencia lógica e igualdad de clases en 4. ¿Sí? Como X pertenece al complemento de A, es lógicamente equivalente a que X pertenece al conjunto vacío, entonces el complemento de la clase universal es igual al vacío. ¿Sí? Bueno, y aquí no. Notemos que en esta demostración utilizamos todo el tiempo la negación de que X pertenece a la clase universal en lugar de X no pertenece. ¿Sí? Para evidenciar esto de la negación, ¿no? Y poder ir trabajando todo lo que ya sabemos. ¿Estamos? Pues mira, esta forma interesante de trabajar, ¿sí? Esquemático. Entonces lo que hago y lo pongo. Y es muy parecida a como yo sé trabajar aquí en mi pizarrita, ¿sí? Entonces mira, ¿qué hago? Y pongo lo que hice, ¿sí? Hago y pongo lo que hice, hago y pongo lo que hice, ¿sí? Eh, no pongo, en este caso no puse numeritos porque no son muchos y no hago mucha referencia a lo anterior, ¿sí? Sino ya de una estoy trabajando. Pero siempre es bueno poner numeritos, ¿no? Para ir haciendo vínculos y referenciando a los anteriores. ¿Ya? Entonces no sé si tienen alguna pregunta, muchachos, de este ejemplo 3. ¿Alguna preguntita de este ejemplo 3? A ver, vamos, Ariana.
Profe, y para demostrar esa proposición, ¿no se tenía también que usar la doble implicación o se puede de las dos formas? Sí, o sea, yo puedo hacer de las dos formas, Ah, ¿sí? ya. O sea, yo puedo, es que en la doble implicación, Ariana, ya está la equivalencia lógica, ¿sí? O sea, lo que yo estoy haciendo es partiendo de la izquierda, o sea, suponiendo que un conjunto está en la clase universal, al complemento de la clase universal, y evidenciando que ese mismo conjunto está en el conjunto vacío, ¿sí? Porque acuérdate qué es lo que te dice la igualdad. La igualdad te dice que si un conjunto está en este caso en el complemento de la clase universal, deberá estar en la clase vacía, y si está en la clase vacía, deberá estar en el complemento de la clase universal. Pero como son lógicamente equivalentes, pues ya estamos, ¿no? Ya estamos demostrando. ¿Sí? Sí, ya, profe. Ya, chévere. ¿Alguna otra preguntita? A ver, lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Es, vamos a hacer un ejercicio. Sí, van a ser los primeros bosquejos de realizar estos ejercicios, y quiero tener una idea global de lo que ustedes están comprendiendo y cómo realizarían esto. A ver, lo que quiero que hagan es lo siguiente. Van a hacer, ¿sí? Ahora la demostración de esta proposición que está aquí, ¿sí? Les voy a poner ahí. La proposición, el complemento de la clase vacía es igual a la clase universal, ¿sí? Esto quiero que hagan. Y quiero que utilicen este, como referencia el ejemplo 3, ¿sí? O sea, quiero que empiecen a ver, ¿no? A ver, ¿cómo empiezo? Empezaría primero diciendo que X pertenece al complemento de la clase vacía. Ya, bueno. ¿Y eso a qué será lógicamente equivalente? Y escribo. Ah, ¿y por qué? Por tal cosa. Número 2. Bueno, ahora ya tengo esto. ¿Qué más puedo hacer? Ah, pues que pertenezca al complemento de la clase vacía significa que no pertenece a la clase vacía. Bueno, entonces significa esto. ¿Sí? Entonces yo quiero que hagan una primera idea, un primer bosquejo, utilizando este ejemplo, ¿sí? El complemento de la clase vacía es igual a la clase universal, pero basándose en este ejemplo 3, ¿sí? Ahí en una hojita. Y les voy a dar 10 minutos, ¿sí? Les voy a dar 10 minutos. Y lo que ustedes hagan, le toman una foto y le suben a su aula virtual. ¿Ya? Eh, entonces, no necesariamente debe estar todo bien, ¿sí? Ni tampoco esperaría que todo esté mal. Pero yo quiero ver cómo ustedes están percibiendo esto, cómo están captando esto. ¿Ya? Entonces aquí les he puesto del lado izquierdo. Y bueno, eso está en sus notas de clase, ¿no? Está en sus notas de clases también. Eh, Déjenme ver en qué página está. Mm, mm, En su página 32 está, si quieren tenerlo ahí a la mano. ¿Ya? En la página 32. Entonces, está claro lo que van a hacer. Claro, claro que sí. Lo que van a hacer es van a demostrar esta proposición que está aquí, o sea, el complemento del conjunto vacío es igual a la clase universal. Esto van a demostrar usando como referencia lo que hicimos en el ejemplo 3. ¿Sí? O sea, vamos a usar como referencia lo que hacen en el ejemplo 3 para demostrar esto. ¿Sí? O sea, partirán de que X pertenece
al complemento de la clase vacía es lógicamente equivalente a qué. Bueno, ahí usaremos definiciones, ¿sí? Y van a irle trabajando. Y en 10 minutitos, o sea, 7:50, van a tomar la foto, no necesariamente PDF, toman la foto y envían a su aula virtual. Sí, ahí voy a crear un trabajito en clase, le voy a poner. ¿Estamos? No sé si ya queda claro. ¿O tienen alguna otra duda? Bueno, entonces como es trabajito en clase, porfi, Profe, eh, disculpe, ¿en qué página dijo que estaba? 32. Como es trabajito en clase, Ok. entonces por favor enciendan sus camaritas, ¿sí? Para evidenciar el trabajo que estamos haciendo. Ya. Eh, Le van a subir en la parte donde dice Introducción a la teoría de conjuntos, en actividades donde están los cuestionarios de controles de lectura. Ahí arribita he puesto trabajo en clase y con la fecha de hoy, ¿no? Ahí le van a ir subiendo. Y que disculpe, ¿en qué página dijo que estaba eso ¿Qué cosa? del ejemplo? O sea, donde van a subir. No, no, en la clase. Ah, en sus notas. En sus notas de clase está en la 32. Sí, página 32, de la de conjuntos, ¿no?
le toman una fotito, ¿sí? Obviamente pondrán su nombre, ¿no? Y le envían. Entonces, 5 minutitos más, porfa. El que dice trabajo en clase era de subir, ¿verdad, profe? Sí, trabajo en clase del 26/06/2020. Ujú. El área de conjuntos está. Profe, Dime. tengo una duda. En el paso número 2, no sé si estaría bien. Le puse la negación de que X pertenece al vacío es lógicamente equivalente a la negación de que X es igual a X. No, 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 no. A ver, tú me estás diciendo ¿Cómo esto. quedaría? A ver, lo voy a compartir para que... O sea, tú me estás diciendo esto. La negación
de que X pertenece al vacío es equivalente a qué me dijiste. Es equivalente lógicamente de que X es igual a X. Esto es lo que me dices. A ver, no la negación de que X es igual a X. La negación de esto. Ajá. A ver, no, porque acuérdate que X pertenece al vacío. Si yo digo que, bueno, voy a ponerle acá abajo. Si yo digo que X pertenece al vacío, lógicamente equivalente a que X es distinto de X. Ah, es distinto. A ver, sería la negación de que X es distinto de X, ¿cierto? Claro, o sea, aquí tienes que cambiar esto. Aquí sería así. Ahí sí. Opa. Bueno, ahí. Híjole, no quiere Ah, hacer ya. caso del Word. Sí, pero ahí. Así Ya. sería. Sí. Ahí sí. Ah, ya. Ujú. Ya. Bueno, 2 minutitos más, muchachos, porfa. Que ya nos va a agarrar las 8. Entonces, 7:55 hasta donde lleguemos para que se pongan a tomar las fotos del ejercicio y, y empiecen a subir, ¿ya? Tengo 2 personas que ya han entregado. Súper bien. Ok. Profe, disculpe, ahí dice que se entrega como 7 horas tarde la tarea, ¿eso no importa, no? ¿O sí? No, no, no. Ah, ya. Es que le puse que se abra desde las... O sea, le puse que se abra el día de hoy. No tiene límite de entrega. Que la hora me salía a las 00. Entonces por eso tiene 7 horas con 55 de retraso. Entonces no tiene nada que ver eso. ¿Dónde dijo que le subamos? En el aula virtual, la parte de teoría de conjuntos dice trabajo en clase. Ya. Subimos la foto. Sí, la foto del ejercicio, pero...
Shirley, debes hacer esto, ¿no? La proposición, el complemento del vacío es igual a la clase universal, es verdadera. Basándonos en el ejercicio 3, ¿sí? En el ejemplo 3. Si quieres tener referencia a tus notas de clase, en conjuntos es la página 32, ¿sí? Y le estamos haciendo tomando una fotito y subiendo en el aula virtual en una parte que dice trabajo en clases, en la sección de conjuntos, ¿sí? No sé si me puedes escuchar, Shirley. Todavía estás mal con tu internet. Inge, Inge, Shirley, ya. Inge, disculpe. Dime, a ver. Dijo que suba la foto con el nombre abajo, ¿cierto? Sí, sí, o puedes poner el nombre en el archivo mismo. Y si no puse el nombre, En el archivo, pongo ahí en el archivo. claro, en el archivo. Pon. O Profe, sea, yo nombre no le de- escuché lo que había que poner nombre y no le puse. Ni en el archivo. Ni en el archivo ni en el, ¿cómo es? ¿Y cómo sé que estoy? Que Bueno, luego yo empiezo a descargarme y pues se sale con los nombres, ¿no? eh, sí puedo Hable, editarle. No sé si hay cómo editarle, ya le reviso ya. vele. Hable en serio, pues siempre tienen que poner su nombre. A ver, déjame ver. No, sí puedo editarle ya, ya le mando con el nombre ya. Ya, porfa. Sí, Ya le cambié, Inge. si no voy a poner el 0 a otra persona. Ya, chévere muchachos. Las 8. Ya, hasta ahí, hasta donde estén. Envíen, porfa, y vamos a continuar, ¿ya? Sí, recuerden, esto es A nada más usted para no ver le, cómo están no le avanzando. aparece, Dime. cuando se envía los deberes, no le aparece a usted por el nombre de cada estudiante. Sí, pero luego yo me descargo. Ah, ya, ya. Entonces, si me descargo, pues tengo que ver. No, voy a estar regresando uno por uno a ver de quién es. Me descargo de una sola. Y ahí necesito, pues, que estén los nombres ahí en en el archivo. ¿Sí? Porque no me permite visualizar aquí mismo en el navegador. Entonces tengo que de ley descargarme e ir viendo. Ya. Ujú. Podríamos hacerlo para ver cómo quedó. Listo, muchachos. Bueno, a ver, vamos a continuar. Entonces, la idea de este ejercicio es ir practicando eso, ¿no? Sí, ir practicando eso. Y sería la misma noción. O sea, ¿qué voy a decir? Voy a decir que X pertenece al complemento del vacío. ¿Sí? X pertenece al complemento del vacío. ¿Eso qué va a significar? Vamos escribiéndole aquí. Rápidamente le voy a decir, no voy a poner la razón, voy a comentar, ¿sí? Voy a comentarles cuáles serían las razones, si no la voy a escribir por el tiempo. Em, si yo digo esto, yo sé que esto será equivalente. Opa, a ver, ahí. Si yo digo esto es lógicamente equivalente ¿a qué? Pues a que X no pertenece al vacío.
¿sí? X no pertenece al vacío. Empty set. Ahí. ¿Estamos? Pero, ¿qué significa que X no pertenece al vacío? Esto es equivalente, lógicamente, a la negación de que X pertenezca al vacío. ¿Ya? Pero, vamos a ponerle aquí en otro color. Disculpe, profe. ¿Y si es que Dime. se le puso directo? Si se le puso Puedes directo de ponerle... que X... Perdón. Espera, me acabo de hacer y luego me comentas, ¿ya? Ah, ya, gracias. X pertenece al vacío. Es equivalente, lógicamente, a que X no es igual a X. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí en esta segunda? Puedo sustituir. Y tendríamos que la negación, vamos a usar esto que ya está escrito aquí, tendría que la negación de esto sería equivalente, lógicamente, a la negación de que X no es igual a X. Negación de que X no es igual a X. ¿Sí? Pero la negación de que X no es igual a X, ¿sí? Sería equivalente, lógicamente, o sea, estoy haciendo todos los pasos, ¿ya? A la negación de la negación de que X es igual a X. ¿Estamos? Y aquí por la doble negación. La negación de que X es igual a X, ¿qué te va a quedar? Que esto es equivalente a que X es igual a X. ¿Sí? Pero si yo digo que X es igual a X, esto por la definición de clase universal significa que X pertenece a la clase universal. ¿Sí? Vamos acá. X pertenece a la clase universal. ¿Estamos? Entonces, si yo puedo hacer una cadenita, ¿no es cierto? Miren, si este primero es equivalente lógicamente a este segundo a este tercero, ¿sí? Tendría el primero con el tercero. Luego, este tercero equivalente lógicamente a este cuarto y este cuarto equivalente lógicamente a este quinto. Entonces el primero sería lógicamente equivalente al quinto. Y luego, si este quinto es lógicamente equivalente a este sexto y este sexto es lógicamente equivalente a que X pertenece a la clase universal, por lo tanto, voy a subirle un poquito más de esto para que me quepa. Ahí. Por lo tanto, X pertenece al complemento de la clase del conjunto vacío. Es equivalente lógicamente a que X pertenece a la clase universal. ¿Sí? Y luego termino, ¿no? Por tanto, el complemento, sí, voy a copiar de aquí mismo para no pegar. Esto es igual a esto, como queríamos. ¿Estamos? Entonces, esto hubiese sido una forma de demostrar, ¿no? Sí, obviamente aquí voy poniendo, ¿no? Definición de complemento. Acá, definición de la negación. Acá, definición del conjunto vacío. La que sigue, es la negación de las equivalencias. La que sigue, doble negación. La que sigue, y así, ¿sí? Voy poniendo lo que hice. Entonces, esta era una forma de cómo hacer. Tal vez a ti se te ocurrió otra. Lo que sí es que no debes salirte de lo que hemos visto, ¿no? ¿Estamos? Bien, muchachos. No sé, ¿me ibas a comentar algo, Mario? Perdón que te corté. En los primeros pasos, o sea, se podría decir de que
Ahora ya tenemos que X es elemento del complemento del vacío y es lógicamente equivalente a que X no pertenece al vacío. Ujú. Y entonces se le puede poner de forma directa de que X es elemento del complemento del vacío. Eso es la negación de que X es elemento del vacío. Sí, puedes poner eso. Ujú. Porque sabes esto, ¿no? O sea, estás omitiendo este paso que estoy haciendo aquí. Ajá, Claro, sí, justamente eso. sí. Ya. O sea, si es que tú tienes la capacidad de justificar de por qué haces eso, bien lo puedes hacer. ¿Cuál sería la justificación de que te saltaste ese paso? Sería, a ver, como eso es lógicamente equivalente de que X no es elemento del vacío, entonces al negar eso sería que X es elemento del vacío. Ya, bueno, en sí la razón la escribí yo aquí, ¿no? Es por la transitiva de la equivalencia lógica. Mira, como X pertenece al complemento del vacío, es equivalente lógicamente a que X no pertenece al complemento, al vacío, perdón. Esto es la definición de complemento, ¿sí? Esta es la definición de complemento, ¿ya? Y en la otra, esto es lo que habíamos dicho, la definición de este simbolito, ¿sí? De la no pertenencia, podemos llamarle. Nec, ¿sí? O no pertenencia, a ver, espera, me equivoqué. Not in. Ahí, ¿sí? Entonces luego, ¿no es cierto? Como este primero, que es X pertenece al complemento de vacío, es equivalente a este segundo, y este segundo a este tercero, yo después, ahí sí podría decir que este, por transitividad, ¿sí? Que este es equivalente lógicamente al que está acá, ¿sí? Por transitividad de la equivalencia lógica, ¿sí? O sea, Transitividad. si se omite ese paso, se podría poner definición de complemento y transitividad de la equivalencia lógica. Claro, o sea, todo ya ahí mismo. Ah, ya. Entonces yo entiendo lo que tú estás haciendo, ¿sí? Sí, aparte de que entiendo lo que estás haciendo, evidencias de que sabes, ¿sí? De que no estás copiando en algún otro lado que está ahí, ¿sí? Ok. Y disculpe, también en el paso después del color azul, también no se puede omitir lo que es la, la negación de que X es diferente de X. O sea, ¿cómo le digo? A ver, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, de ponerle la doble negación y decir como, o sea, la negación de que X no pertenece a X es lógicamente equivalente a que X pertenezca a X. A ver, no hay Porque ningún pertenece por ahí. perdón, de que X es igual a X. O sea, este paso, el que O acabo de sea, el subrayar. decir el de la doble negación. Y en lugar de eso, ¿qué pondrías? El que está acá abajo de una. Sí, X el es que igual a X. X pertenece a X, porque como la negación de que X no pertenece a X, pues eso será lógicamente No existe equivalente a que ningún no X, pertenece. otra vez, de que X es diferente de X, em, eso es lógicamente equivalente a que X pertenezca a X. No hay ningún X pertenece a X. Otra vez, de que X es igual a X, perdón. Y ya, dale. No es por cargoso, ¿no? Pero hay que Sí, hablar sí, bien. tiene razón. ¿Ya? X es igual a X. Sí. ¿Y cuál sería la razón? La doble negación. Y la Mm, transitividad. Si le ves. ¿Sí? Entonces esa sería tu justificación ahí para poner dos pasos en uno solo. Transitividad, equivalencia lógica, doble negación. ¿Sí? Gracias, señor. Ya, chévere, Mario. Sí, o sea, si tienen preguntas, háganlas, ¿no? No se queden con las dudas de lo que estamos viendo. A ver, vamos a avanzar con este siguiente ejercicio. Miren, dice, la proposición, la intersección entre A y el complemento de A es igual al vacío es verdadera. ¿Sí? Bien, podríamos hacerlo de varias formas. Vamos a hacerlo de la forma redactada. ¿Sí?
Entonces, lo que nos comentaba Ariana hace algún momento atrás. Decía, ¿yo puedo hacerle con la doble implicación? Sí, puedo hacerle con la doble implicación. Mire. Entonces, para probar esta afirmación, observemos que estas dos proposiciones son falsas. ¿Sí? ¿Por qué son estas dos proposiciones falsas? A ver, ¿quién me dice por qué esta que está aquí es falsa? ¿Y por qué esta que está acá es falsa? ¿Cuál sería la razón por qué estas dos proposiciones son falsas? A ver, vamos a ver. ¿Quién levanta la manito que no haya participado? A ver, Jonathan. Ya. A ver, Puede quedar la imagen, por favor. ¿por qué son falsas las dos proposiciones? Por la... A ver, comencemos por... Por lo más fácil. Si X pertenece a, entonces por la definición de complemento, X no pertenecería al complemento de A. Entonces, como X pertenece a, supongamos, es verdadera, entonces X pertenece al complemento de A, sería falsa. Ya. Entonces, por el axioma de la conjunción, como X pertenece al complemento de A es falso, la proposición entera sería falsa. Ya. Y Ya. viceversa. Ujú. La segunda, por la definición de la clase vacía, X no pertenece al conjunto vacío, es verdadera. Por lo tanto, X pertenece al conjunto vacío, es falso. Correcto, porque tenemos de ahí que X no es igual a X. Y eso es una proposición falsa. ¿Sí? Súper bien, Jonathan. Justamente esto, miren. Si yo digo que X pertenece a A y X pertenece al complemento de A, eso es equivalente lógicamente a decir que X pertenece a A y que X no pertenece a A. O sea, ¿cómo es eso? X pertenece a A y X no pertenece a A. Véanle mejor. Si yo digo que X pertenece a A y X no pertenece a A, esto es equivalente lógicamente a que X pertenece a A y la negación de que X pertenece a A. O sea, esto es una falsedad rotunda, ¿no? Porque yo tengo la conjunción entre una proposición y la negación de su proposición. ¿Sí? Entonces tengo P y la negación de P. Si X pertenece a A es verdadero, obviamente la otra proposición será falsa. Y si la una proposición es falsa, obviamente la negación de esa proposición va a ser verdadera. Y por el axioma de la conjunción, como bien lo dijo Jonathan, esa proposición va a ser siempre falsa. ¿Sí? Y bueno, ya sabíamos que X pertenece al vacío, es proposición falsa. ¿Ya? Entonces, estas dos proposiciones son falsas para todo conjunto X. Ahora, por la definición de la doble implicación, por el axioma de la doble implicación, esta doble implicación que está aquí es verdadera. ¿Por qué? Porque ya vimos que esta proposición es falsa y esta proposición que está acá también es falsa. La doble implicación, el axioma, en su valor de verdad, nos dice que si las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad, la doble implicación es verdadera. Y como esta doble implicación es verdadera y esto que está aquí encerrado en rojo no es más que la definición de igualdad, ¿sí? Entonces yo puedo decir que, primero, esto que está aquí por la intersección. X pertenece a A, la intersección entre A y el complemento de A es sí, solo si X pertenece al vacío. ¿Por qué? La razón, definición de intersección. ¿Sí? Y finalmente, concluyo lo que quería. O sea, concluyo que A, la intersección entre A y el complemento de A, es igual al vacío. ¿Sí? Razón, porque tengo la definición de igualdad. Hago un recuento. A ver, verán. Quiero demostrar que la intersección entre A y el complemento de A es igual al vacío. Entonces, yo tengo que esta proposición que está aquí, X pertenece a A y X pertenece al complemento de A, es falso. Ya lo vimos hace un ratito. ¿Por qué? Porque si está en A, entonces no podría no estar en A. Y si no está en A, no podría estar en A. Entonces, por eso es falso.
Y luego X pertenece al vacío. Es falso también, porque ya lo habíamos trabajado. Entonces, ahí está el primer porqué. Luego, si yo tengo la doble implicación entre estas dos, porque acuérdate que estoy trabajando con la igualdad, tengo que esta es una proposición verdadera, porque lo que está a la izquierda es falso y lo que está a la derecha también es falso. Si tienen el mismo valor de verdad, la doble implicación es verdad. Y finalmente, como esto es verdadero, por la definición de intersección, si X pertenece a A y X pertenece al complemento de A, X pertenecerá a la intersección entre estas dos. Y luego, como esta doble implicación yo sé que es verdadera, ¿sí? Y esto no es más que la definición de igualdad, entonces yo puedo decir que la intersección entre A y el complemento de A es igual al vacío, ¿sí? Entonces mira, esta es una otra forma de demostrar. Bueno, es muy parecida a la 1 y a la 2, en donde nos valemos de la definición y vamos trabajando con los valores de verdad de esta definición. ¿Sí? Este es nuestro ejemplo 4. El ejemplo 5, ¿sí? Es muy ilustrativo en algunas cosas. ¿Sí? Aquí vamos a aplicar el principio de sustitución. Entonces, miren. Quiero que le vean a nuestra proposición que tenemos. Si A es igual a B, entonces la unión de A y C es igual a la unión de B y C. A ver, alguien me levantó aquí la manita hace un momento. Katia Michelle. ¿Estás ahí? Sí, buenos días. Hola Katia, buenos días. Observa lo que está ahorita encerrado en rojo. ¿Sí le puedes ver? Sí. Ya. Dice, si A es igual a B, entonces la unión de A y C es igual a la unión de B y C. ¿Puedes decirme de forma proposicional qué forma tiene esto? Es por una regla, pero no me acuerdo el nombre. O sea, la proposición. ¿Qué proposición es? Si yo le pusiera A igual a B un nombre y a la otra igualdad un nombre, ¿qué me queda? Me quedaría una disyunción, me quedaría una disyunción, me quedaría una doble implicación, me quedaría una conjunción, una implicación. ¿Qué te quedaría? ¿Una conjunción? A ver, ¿Una ponle conjunción? letritas. A ver, Y y Z. Ya. Tú dices que Y sea A igual a B. Ajá. Y Z que sea la unión de A y C es igual a la unión de B y C. ¿Ya? Entonces, ¿qué conectiva iría aquí entre las dos? Ajá. Una ¿Una conjunción. conjunción? ¿Segura? Yo no veo Sí. ningún I por aquí. Yo no veo A igual a B y... Claro, sería, a ver, A igual a B a unión. ¿Una intersección? No. Proposición te estoy diciendo. Una proposición, a ver, una implicación. Una implicación. Sí, una Ahí. implicación, perdón. Sí, es una implicación. Yo creo que es los nervios de participar. Sí, Ya. es que Bueno, no. dale, no Ya, hay perdón. problema. Sí, ya. Ya. Repasa ya. A ver, entonces, esto es una implicación. ¿Sí? Si Y, entonces, la implicación, Z. ¿Sí? Es una implicación. ¿Y cómo demostrábamos las implicaciones? ¿Sí? Suponíamos que el antecedente es verdadero y queríamos llegar a que el consecuente es verdadero. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, toda nuestra implicación será verdadera. ¿Sí? Entonces, en efecto, eso es lo que vamos a hacer. Miren, dice, supongamos que A es igual a B. O sea, supongamos que A igual a B es verdadero. Por la propiedad reflexiva de la igualdad entre clases tenemos lo siguiente. A ver, yo sé que la unión entre A y C va a ser igual a la unión entre A y C. ¿Sí? Esa es la propiedad reflexiva de la igualdad. A es igual a A,
B es igual a B, Z es igual a Z, M es igual a M, la unión de A y C será igual a la unión de A y C, el complemento de B será igual al complemento de B, ¿sí? Es la propiedad reflexiva. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ah, pues A igual a C, la unión entre estas dos, la unión entre A y C es igual a la unión entre A y C. Esto yo sé que es verdad, ¿sí? Porque me estoy valiendo de la propiedad reflexiva de la igualdad. Eso es un teorema que habíamos sacado, ¿sí? Pero ¿qué más tengo yo? Yo tengo que A es igual a B. Entonces, si sé que A es igual a B y aquí es una proposición en donde figura A, yo puedo sustituir en donde está A por B, ¿sí? Entonces, de aquí y de 10 y por el axioma de sustitución, voy a sustituir esta A que está aquí, ¿sí? Por B. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque yo sé que A igual a B es verdadero, ¿sí? Entonces cogí este A que está aquí y le sustituí por la B. ¿Por qué? Porque A es igual a B, ¿sí? Y mira a dónde llegamos. A que la unión de A y C es igual a la unión de B y C, pues como queríamos. Porque nosotros queríamos verificar que esto era verdadero, ¿sí? Tú dirás, Inge, bueno, ¿y por qué no le sustituyen la otra A que está acá también? Ah, bueno, podría hacer eso. Y tendría que la unión de B y C es igual a la unión de B y C. Y eso también sería una verdad, ¿sí? Y eso sería otro ejemplo, ¿sí le ves? Inge, ¿y por qué solamente no le sustituye a la izquierda y le deja solito a la derecha? Bueno, yo podría decir, haciendo esa sustitución, que la unión de B y C es igual a la unión de A y C, pero yo sé que la igualdad es simétrica, ¿no? O sea, A igual a B, entonces B igual a A. Entonces, como la unión de B y C es igual a la unión de A y C, puedo hacer esta simetría y tener lo que quería también, ¿sí? O sea, estos cambiarles de lugar, ¿no? La unión de B y C es igual a la unión de A y C, porque acuérdense que es reflexiva la unión, ¿sí? Y simétrica también, ¿sí? Simétrica. Entonces, miren esta demostración facilita utilizando el axioma de sustitución, ¿sí? Utilizando el axioma de sustitución. Vamos con un último ejemplo. Este es el 6, perdón, aquí me he olvidado de cambiarle. Profe, disculpe, una pregunta. ¿En el ejercicio anterior se lo puede hacer por proposiciones? Como por proposiciones. O sea, con lo que indicó la compañera o sea, sustituyéndole A igual a B y A unión C es igual a B unión C. Así con proposiciones como O sea, Y implicación Z. esta es una proposición. Esta es una proposición. Esta es una proposición. No sé a qué te refieres con proposición. Se lo utiliza directamente, entonces. Claro. O sea, verán, lo que hicimos hace 2 semanas de P, Q, R, S, es solo ilustrativo, ¿ya? O sea, porque poco a poco ya eso lo tenemos en la cabeza. Por eso yo decía, tienen que ustedes observar las formas. Y ahorita me estoy dando cuenta de que todavía no llegamos a ese nivel de observar las formas. O sea, si yo veo esto, si A igual a B, entonces esto, pues esto es un P implica Q, ¿sí? Pero ya no voy a poner P es A igual a B, Q es tal cosa. No, sino que yo ya sé que se trata de una implicación, ¿sí? Yo ya sé que A igual a B representa una proposición en la teoría de conjuntos. De la misma manera esta igualdad que está acá. De la misma manera esta igualdad que está acá. ¿Sí? O sea, todas estas son proposiciones. Solo que ya no digo mi proposición P, mi proposición Q, mi proposición R, porque ya no es necesario, ¿sí? O sea, ya estamos en otro nivel. O sea, es como que antes solo tratábamos a las personas así por hola, hola, ¿qué tal? Pero ahora ya sabemos su nombre, ¿sí? O sea, ya estamos tratando con su nombre. Luego ya igual tendremos más confianza y haremos más cosas, ¿sí? Pero cuando recién conoces a alguien, pues no vas de una, ¿no? Y con la confianza necesaria, ¿no? Sino que vas poquito a poquito. Entonces eso es lo que hemos hecho. Primero les pusimos letritas, ¿no es cierto? PQR, pero luego, bueno, ya sé que esta P
puede ser A igual a B. Ya sé que esta Q puede ser C subclase de D. ¿Sí? Entonces ya vamos avanzando en eso. Entonces ya no es necesario decir la conjunción entre P y Q y la doble implicación de R y S. O sea, ya no va a ser necesario porque ya conocemos la esencia de todo eso. ¿Sí? Y ya trabajamos con las proposiciones que nos dan. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven en todos los ejemplos, ya no hago referencia a nada de eso. ¿Sí? Sino que ya voy aplicando todo lo que sé. ¿Sí? Ya, entiendo. Ujú. Ya, chévere. Entonces, miren este que está acá. Si hacemos referencia a lo que está aquí, a ver, igual es solamente para visualizar, pero si ustedes se dan cuenta en la resolución ya no utilizo eso. Miren lo que es aquí. A ver, y quiero que alguien me diga. Dice, si A igual a B y C igual a D, entonces la unión de A y C es igual a la unión de B y D. ¿Qué forma proposicional tiene? ¿Sí? Igual ¿Qué sería una forma implicación. sería una implicación? ¿Y cómo quedaría en letritas esa implicación? P implica Q, por ejemplo, con el ejemplo que te dio en antes. Ya sería un P implica Q, pero date cuenta que tu P es una proposición que se expresa mediante dos proposiciones. Entonces yo podría decir P y R, ¿sí? Implica Q. ¿Sí le ven? ¿Quién toma el Sí. lugar de P? A igual a B. ¿Quién toma el Y lugar de R? igual a C B. igual a D. ¿Quién toma el lugar de Q? Esto, ¿sí? La igualdad entre estas dos uniones. Pero eso ya no lo expreso. ¿Por qué? Porque yo ya en mi cabeza ya conozco esas formas. O sea, ya sé a qué hace referencia cada una de esas. Entonces, ya sé que el antecedente es una conjunción entre dos. Ya sé que mi consecuente es tal cosa. ¿Sí? Entonces, vamos escalando, muchachos. O sea, no nos quedamos ahí en trabajar solamente con letritas, sino que vamos escalando. ¿Sí? Entonces, yo quiero que nadie se quede ahí, sino que todos vayamos a al mismo ritmo. Miren, y otra vez, como es una implicación, ¿sí? Yo voy a suponer que estas dos son verdaderas. ¿Sí? O sea, que la conjunción es verdadera. Obviamente, si la conjunción es verdadera, las dos proposiciones deberán ser verdaderas. ¿Ya? Y yo quiero demostrar que esta proposición que está aquí también es verdadera. ¿Sí? Entonces, lo primero, suponemos que A igual a B y C igual a D son verdaderas y demostremos que también lo es esta igualdad. Con ayuda del ejemplo anterior lo vamos a hacer muy fácilmente. Todo lo que yo ya voy usando y demostrando y sabiendo que es verdadero, yo ya lo puedo utilizar. ¿Sí? Entonces, miren. Paso 1. Yo sé que A es igual a B. ¿Sí? Porque supusimos que eso es verdadero. A es igual a B. Luego yo puedo decir que la unión de A y C es igual a la unión de B y C. ¿Por qué puedo decir esto? Por el ejemplo anterior. Si ustedes recuerdan el ejemplo anterior, si A es igual a B, entonces la unión de A y C es igual a la unión de B y C. ¿Sí? Esto ya está demostrado. O podría haber otro caso, que la unión de A y Z es igual a la unión de B y Z. ¿Sí? Si A es igual a B. Entonces, mira, yo utilicé el ejemplo anterior para la primera parte. La unión de A y C es igual a la unión de B y C. Luego, ¿qué más sé? Yo sé que C es igual a D. ¿Sí? Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí. C igual a D es verdadero. ¿Sí? Y luego, como C igual a D es verdadero, y yo tengo la unión entre A y C es igual a la unión de B y C, ¿qué puedo hacer? En donde figuran, ¿sí? En donde figuran la C, yo puedo sustituirle por la D, porque son iguales. ¿Sí? Entonces, mira lo que hicimos. Aquí en esta proposición 2, tengo esta C que está aquí. ¿Sí? Pero como sé que C es igual a D, ¿qué hago? Le sustituyo. ¿Sí? Le sustituí, axioma de sustitución. Por lo tanto, la unión de A y C es igual a la unión de B y D, como queríamos. ¿Sí? Eso era lo que quería. Entonces solamente sustituí. Y utilicé mis dos verdades. ¿Sí? Necesariamente necesito utilizar estas dos que están aquí.
para llegar a lo que quise. Entonces veamos las justificaciones. Hemos supuesto que A igual a B es verdadero. Por el ejemplo anterior, vemos que se cumple el número 2. C igual a D supusimos también que es verdadero. Y en el número 4 sustituimos C igual a D en la número 2. ¿Sí? Y obtuvimos la número 4, que era lo que yo quería demostrar. ¿Sí? Bien. Este fin de semana vamos a tener que trabajar en esto, muchachos. Yo ya subí en su aula virtual los ejercicios con solución acerca de esto. Entonces me gustaría de que ustedes vayan y repasen, porque la próxima semana vamos a hacer los ejercicios propuestos, ¿sí? Y vamos a trabajar en eso. Pues primero trabajaremos impares y luego pares, como ya lo hicimos anteriormente, ¿sí? Entonces, sí me gustaría que este fin de semana pues se sienten ahí una horita, ¿sí? Una horita, bueno, lo que consideren necesario, y vayan revisando todos los ejercicios con solución que están ahí, ¿sí? Y vayan entendiendo y vayan ligando todo lo que estamos viendo en las clases, lo que están en sus apuntes de notas de clase, lo que ustedes copian en sus cuadernos, con lo que está ahí, ¿sí? Miren, tenemos este teorema. Dadas las clases A y B, si una de ellas es un conjunto, ¿sí? O sea, si o A o B son conjuntos, necesariamente la intersección entre A y B es un conjunto, ¿sí? Este es un teorema, esto es una verdad. O sea, si tengo un conjunto y lo interseco con un conjunto con una clase, la intersección entre las dos será un conjunto, ¿ya? Pero en el caso de la unión es diferente. Por ejemplo, si yo tengo este conjunto vacío y tengo la clase universal y yo les uno a los dos, obtengo la clase universal, ¿sí? Entonces, mira, no pasa lo mismo con la unión. Para que suceda esto, yo necesito el axioma de la unión. Este es un axioma, lo vamos a aceptar como verdadero, ¿sí? ¿Qué me dice el axioma de la unión? Si yo tengo dos clases A y B y estas dos clases son conjuntos, la unión entre dos conjuntos es un conjunto, ¿sí? La unión entre dos conjuntos es un conjunto. O sea, si yo tengo un conjunto y una clase propia y los uno, eso no puedo decir que es un conjunto. Pero si yo tengo dos conjuntos y los uno, eso sí es un conjunto, ¿ya? Si yo tengo un conjunto y lo interseco con una clase, ¿sí? Lo que resulta es un conjunto, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos dice este teorema y este axioma respectivamente. ¿Estamos? Disculpe, profe, una pregunta. Dime. Sí, o sea, A y B, bueno, dice que son clases. ¿Solo se necesita que uno de ellos sea conjunto? En la intersección, sí. Solo uno de ellos. Solo uno de ellos. Ajá. Y ya. ¿Y si fueran los dos conjuntos? También sería conjunto. ¿Sí? Pero basta con que una de ellas sea conjunto. ¿Sí? Basta con que Ah, una de ellas sea conjunto. Pero fíjate, en la unión, yo necesito que los dos sean conjuntos. y ¿Sí? así es que no da como resultado conjunto, ¿cierto? Ajá, no necesariamente. Ajá. Exacto. ¿Sí? Ya. Bien, vamos a cerrar la clase ya. Esto no nos llevará mucho tiempo porque ya estamos familiarizados de una u otra forma, ¿sí? De una u otra forma con los diagramas de Venn. Y esto lo hemos trabajado desde la escuela, ¿no? Escuela, colegio. Tú cuando estabas tal vez en el preescolar, en el kinder, no sé desde cuándo empezaste, tal vez ya primero de básica de cabeza. Pero cuando estamos en estos clases iniciales, recién empezando en la escuela, lo que nos hacen en la escuela es esto, ¿no? A ver, aquí en este circulito pon el papel trozado. Tú vas y pones el papel trozado. Acá en este rectangulito, haz bolitas y pégales, ¿sí? Acá en este triángulo, pues pon las lentejas, ¿sí? Entonces, si tú estás viendo a esas cortas edades ya estás haciendo algo trabajando con conjuntos. ¿Qué estás haciendo? Pues a cada elemento, ¿sí? Cada elemento va a ir donde le corresponde.
pero según una propiedad que deba cumplir, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo un grupo de manzanas, yo no puedo meter a una pera ahí. ¿Por qué? Porque la característica de ese grupo es el de ser manzanas. Y obviamente la pera no tiene nada que ver en eso. Entonces tú desde corta edad, pues ya vas viendo eso, ¿no? Y dices, ah, pues no, la pera, a ver, sabe diferente, tiene otro color, tiene otra forma, pues claramente no cumple las especificaciones de las manzanas. Entonces vaya usted nomás, peras con peras, manzanas con manzanas, ¿sí? Es decir, para que un elemento quiera pertenecer al grupo de manzanas, debe cumplir con las propiedades de las manzanas. Y es lo que hemos estado viendo ahora, pero de una manera más estandarizada, más abstracta en algunos casos, pero que nos lleva a generalizar todo. ¿Sí? Y así fuimos trabajando, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, a ver, entonces tengo un grupo de animales, ¿ya? Entonces tengo un grupo de animales, obviamente estarán todos los animales, pero ya después, ¿quiénes cumplen una propiedad en específico? Pues perros acá, gatos acá. Pues un gato quiere pertenecer al conjunto de los perros. ¿Cumples con las propiedades de...? No, entonces vaya nomás con los gatos, ¿sí? Entonces, eso hacemos desde cortas edades, ¿sí? Y estos diagramas nos servían para especificar eso. Entonces vamos a visualizar algunos de ellos en donde pues, te serán muy familiares y por eso es que no voy a hacer tanto hincapié, sino en algunas cosas relevantes nada más. Entonces, por ejemplo, mira, el diagrama de Venn para subclase, ¿sí? La definición nos dice que todo conjunto que pertenece a la clase A también pertenece a la clase B, ¿sí? Porque aquí tendré todos los conjuntos que están en A, ¿sí? Los represento de este color rojo. Y todos aquellos que están en A, mira, necesariamente están ¿en dónde? En B, ¿sí? Entonces, por eso decimos todo conjunto que está en A está en B, ¿sí? Esa es la definición de subclase. Y misma cosa acá, yo puedo haberle representado así. Todos los conjuntos que están en A también están en B, ¿sí? Esta sería una representación para los diagramas de Venn para subclase. Veamos la otra, la subclase estricta, ¿sí? ¿Qué significaba subclase estricta? Todo conjunto que pertenece a A también pertenece a B, ¿sí? Todos los que están en A también pertenece a B, ¿sí? Todos estos rojos, pero nos dice que va a existir un conjunto que pertenece a B, o al menos uno, aquí le voy a poner con azul, aquí, no está, me está pintando de rojo, a ver, azul, creo que ya se le acabó la tinta a esto, azul, ahí, ya, bien, dice que existe un conjunto que está en B pero que no está en A, y no puede ser únicamente uno, ¿no? Pueden ser varios, ¿sí? Podrían ser varios conjuntos que están en B y que no estén en A. Entonces, ¿qué me representa eso? Me dice que la clase A está estrictamente contenida dentro de B, ¿sí? Eso es lo que me dice. ¿Estamos? Porque todos los conjuntos que están en A están en B, pero existen conjuntos que están en B, pero que no están en A, ¿sí? Esa es la subclase estricta. Miren, ahora el diagrama de Venn para la intersección vacía, ¿sí? Dadas las clases A y B, si la intersección entre A y B es igual al vacío, significa que cualquier conjunto que pertenezca a la clase A no pertenece a la clase B y cualquier conjunto que pertenece a B no pertenece a la clase A, ¿sí? Obviamente aquí van a estar los conjuntos que pertenecen a A, ¿sí? En rojo, y por acá estarán los conjuntos que pertenecen a B, ¿ya? Entonces, si la intersección entre A y B es igual al vacío, significa que no tienen elementos en común, ¿sí? O sea, no comparten nada, ¿sí? A esto normalmente se les conoce, le voy a escribir aquí, como los conjuntos disjuntos, ¿sí? A estos normalmente se les conoce como los conjuntos disjuntos, ahí está, ¿sí? Conjuntos disjuntos, ¿ya? Entonces, si yo tengo que la intersección entre dos conjuntos es igual al vacío,
¿Qué significa? Ah, pues que no comparten nada en común. Sí, no tienen nada en común. ¿Ya? ¿Cómo puedo entender esto? Pues les voy a poner un ejemplo de la vida real. Imagínate que la clase A eres tú. ¿Ya? Eres tú. Imagínate que la clase B es la chica o el chico que te gusta. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen en común tú y el chico o la chica que te gusta? Pues nada. ¿Sí? Por lo tanto, son conjuntos disjuntos. No tienen elementos en común. ¿Estamos? Entonces, ese es un ejemplo claro para que no te olvides, ¿no? De qué significa la intersección de dos conjuntos que te da el vacío, ¿sí? Aquí pongámosle aquí. Está roto aquí este corazoncito. ¿Ya? Vamos con el otro. Diagramas de Venn para la unión. Si yo tengo dos clases A y B, la clase de todos los conjuntos que pertenecen a A o pertenecen a B, ¿sí? Representa la unión. ¿En dónde? A ver, son los conjuntos que estarán en A, o estarán en B, o estarán en ambos, ¿sí? O sea, la unión, mira, lo represento sombreando todo, ¿no? Y aquí estaría la clase universal. Aquí me he olvidado de ponerle, ¿sí? Entonces, ¿están en A, están en B o están en ambos? ¿Ya? Eso es la unión. Y miremos la intersección. A ver, les voy a poner aquí en superficie. Andan suspirando ahí. Creo que fue muy fuerte el ejemplo que les puse. A ver, miren, diagramas de Venn para la intersección. Dice, dadas las clases A y B, ¿sí? La intersección es la clase de todos los conjuntos que están en A y que están en B. O sea, que pertenecen a A y que pertenecen a B. O sea, son comunes en ambas clases. Por lo tanto, los que estamos aquí, ¿sí? Son los elementos de A que están en B y los elementos de B que están en A, ¿sí? Eso sería la intersección, ¿sí? Pertenecen a A y a B. La diferencia. La diferencia es la clase de todos los conjuntos que pertenecen a A, ¿sí? Pero que no pertenecen a B, ¿sí? Obviamente A puede tener aquí conjuntos, ¿no? Pero solamente son los que pertenecen a A. O sea, ¿qué estoy haciendo? De mi conjunto A, estoy quitando todos los que pertenecen a B, ¿sí? Solo me quedo con estos rojos que están aquí, con lo que está sombreado en gris, ¿sí? Y obviamente aquí tenemos nuestra clase universal. ¿Ya? Eso significa la diferencia. Y dense cuenta que la diferencia entre A y B no es lo mismo que la diferencia entre B y A. Porque la diferencia entre B y A sería de B quitarle todo lo que es A. ¿Sí? Entonces ya estaría sombreada esta parte de acá. Si yo dijera la diferencia entre B y A. ¿Ya? Y el complemento nos dice que es la clase de todos los conjuntos que no pertenecen a A. Si lo blanco representa la clase A, Profe, todo lo... Dime. ¿está compartiendo pantalla? Sí, no se ve. No, yo de mi parte no veo nada. No sé. Sí se ve. Sí se ve, dice. A mí no me sale, solo me sale su cuadrito. El de usted, no me sale nada más. Chuta. No, sí, estoy compartiendo, sí y ahorita estoy compartiendo lo que estoy hablando con ustedes. Híjole, Eliet. A ver, intenta salirte y entrar otra vez a la reunión. Tal vez eso ayude. Sí. Con todo esto queda grabado, ¿no? ¿Alguien más tiene ese problema? ¿Ahorita está compartiendo pantalla, ingeniero? Ahorita estoy compartiendo pantalla y les estoy viendo a todos. Ya. Bueno, ahorita voy a dejar de compartir y ahorita voy a compartir otra vez. A ver, ahí estamos. ¿Sí? Ahí pueden ver el complemento. Sí. Profe. Ya, buenas. Eliet, ¿ya regresaste? Sí, profe, sí, creo que era el internet o algo. Ya, sí, tal vez el Teams.
Sí, no sé, ayer fue con ustedes que tuve problemas en el Teams. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. No sé, algo están haciendo los de Microsoft que nos están saboteando las clases. Pero bueno, hoy te tocó a ti, Elliot. Ayer me tocó a mí. A ver, entonces, miren, sería todos los conjuntos que no pertenecen a, o sea, todos los que estén aquí afuera. ¿Sí? O sea, ese es el complemento de A. Y miren, y si yo dijese el complemento del complemento, pues ya podría analizarlo con estos grafiquitos, entenderlo mejor. Entonces vamos viendo algunos ejemplos que aparecen. Miren, primer ejemplo. Lo que está en gris sería la unión de A y B. ¿Sí? Aquí es el universo, perdón. Lo que está en gris sería la unión de A y B. Y dense cuenta que la clase A es su clase de la unión de A y B. Claro, aquí está la clase A. Esta es la clase A. Y sí, todos los elementos que estén en A también van a estar en la unión de A y B. ¿Cierto? Y del otro lado, dice que la clase B es subclase de la unión de A y B. Y sí, esto es B. Bueno, sería alrededor del círculo, ¿no? Pero es complicado dibujar aquí. Todos los elementos que están en B también van a estar en la unión de A y B. ¿Sí? ¿Le ven? Entonces, pues estos dos teoremas los puedo visualizar a través de estos diagramas. ¿Sí? O sea, no es que estoy demostrando, para nada estoy demostrando. Solamente es una manera de visualizar. Mira estos otros dos teoremas. La intersección de A y B es subclase de A. Esto de que está aquí es la intersección. ¿Sí? Y obviamente puedes ver que todos los elementos que están aquí, ¿sí? Todos estos elementos que están aquí en esta parte, necesariamente están en A. ¿Sí? Y del otro lado, todos los elementos que están aquí de igual manera están en B. ¿Sí? Definición de subclase. Todo conjunto que pertenece a la intersección entre A y B también pertenece a B. ¿Sí? Entonces mira esos cuatro teoremas ya visualizados para una mejor comprensión. Veamos este. Dice que, esta se acuerdan que lo demostramos con la contrapositiva, pero miren gráficamente cómo puedo entenderla. Dice, si A es subclase de B, sí, solo sí, el complemento de B es subclase del complemento de A. Bueno, para ello primero dibujemos A subclase de B, que es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Luego vamos a hacer lo siguiente. Ahora dibujemos el diagrama de Venn en este mismo dibujo que tenemos, pero para el complemento de A. Entonces dense cuenta que el complemento de A es todo lo que no es A, o sea, son los conjuntos que no pertenecen a A. Y aquí lo hemos puesto este colorcito como rosa, como crema, ¿sí? Entonces esto, lo que está de color rosa, es el complemento de A, ¿ya? Entonces mira que incluye, aparte de B, y incluye toda la clase universal, ¿no? O sea, todo lo que no es A. Y ahora vamos a dibujar un diagrama de Venn, pero para el complemento de B. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería el complemento de B? Todos los conjuntos que no pertenecen a B, que sería esto que está dibujado en verde agua. ¿Ya? Entonces, démonos cuenta que se puede ver fácilmente que la región que representa el complemento de B, o sea, lo que está en verde, está contenida en la región que representa el complemento de A. Sí, o sea, la región que representa el complemento de B. Veamos, aquí tenemos un verde, esto. Esta es la región que representa el complemento de B. ¿Sí? Voy a hacer unas liñitas para que ustedes le vean. ¿Sí? Esto que está aquí en verde es la región que representa el complemento de B. Y claramente cualquier conjunto que esté en el complemento de B, o sea, lo que estoy rayando en verde, va a estar en el complemento de A, que es lo rosa. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo decir que el complemento de B es subclase del complemento de A. ¿Sí? Ojo, esto no es una demostración. Esto me puede ayudar a visualizar a dónde quiero llegar. ¿Sí? O a entender lo que me dicen los teoremas. ¿Sí? En diagramas de Venn trabajaremos máximo con 3 conjuntos. ¿Sí? Más de 4 ya no. O sea, tal vez una clase A, clase B, clase C. Hasta ahí, no más. ¿Sí?
porque el resto ya sería demasiado y pues ya no hay muchas situaciones de ese estilo en la matemática real. ¿Sí? Bien. Eso, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Profe, yo tengo una duda. Dime. El que A sea subclase de B significa que todos los elementos que están en A tienen que estar en B. ¿Correcto? Ah, ya. Lo has dicho bien. Ok, y cuando A cuando A es intersección con B, significa que los elementos que están en A y están en B se unen, bueno, no se intersecan, por así decirlo, o sea, un cierto número de elementos están en los dos. Cuando yo hablo de la intersección de A y B, son los conjuntos que están en A y en B a la vez, por decirlo así. O sea, los que comparten, ¿sí? Ah, los que comparten, ok. Ajá, por eso se les llama intersecantes. Y si no comparten, son disjuntos. La intersección entre los dos es el vacío. ¿Sí? No sé si queda aclarada tu duda, Mario. Sí, ahora sí ya Ya. entendí. Buenas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces, ya para terminar, lo que les decía, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Bueno, 39 nada más han entregado pilas, que son 55 los que no entregan, por favor, entregaran. Van a venir leyendo, ¿sí? Para la siguiente clase, este PDF que les he subido aquí, ejercicios resueltos de conjuntos, la parte 2, ¿sí? Entonces, analicen, por favor, los ejercicios resueltos. Miren, aquí tenemos como los que hemos estado viendo ahorita. La unión de A es igual a A, subclases, demostraciones, ¿sí? Entonces, vayan viendo y vayan analizando cada uno de ellos, ¿sí? Mediante diagramas de Venn, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí tienen las soluciones, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría que vean, analicen, y si es que ya lo comprendieron, intenten ustedes mismos copiar el ejercicio y hacer por ustedes mismos, ¿sí? Obviamente si se equivocan no pasa nada porque tienen ahí la solución que les va a ir guiando, ¿sí? Pero yo quiero que poco a poco ustedes se vayan introduciendo a esto, porque el día lunes vamos a hacer trabajos acerca de esto, ¿sí? Vamos a trabajar la lista de ejercicios propuestos, ¿sí? Entonces, eso, muchachos, para que lo hagan este fin de semana. No es mucho, sí, yo pienso que una horita o una hora y media ahí revisando, analizando, pues les va a servir y les va a servir mucho. ¿Ya? Bien. Entonces, eso, muchachos, esa sería su tarea, ¿sí? Eso no es algo que tienen que presentar, sino es para ustedes, para su bien. Bien, entonces eso es todo. Nos despedimos y pues que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos. Gracias, Inge. Adiós. Gracias, Inge. Nos vemos.